Dios me lo bendiga, hermanos. Qué gusto saludarlos en este día, en este jueves. Hoy tengo el gusto, el privilegio de poderles compartir a ustedes este pequeño estudio y deseo de todo corazón que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que me están escuchando a través de las redes sociales desde su casa. Yo les voy a invitar en este momento a que junto conmigo inclinen su rostro y hagamos una oración para darle gracias a Dios por este día, por su amor, por su cuidado y para que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, enseñándonos por medio de su palabra que es viva y eficaz, que es una palabra que, que refresque nuestra vida y nuestro espíritu. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos sentir, hablar, vivir, mi Señor Dios. Yo te pido que el día de hoy, mi Señor Dios, seas tú hablando, seas tú enseñándonos, mi Señor Dios, lo que tú tienes por medio de tu palabra, lo que tú quieres decirnos, mi Señor Dios, y que seamos un vaso, mi Señor Dios, un recipiente para recibir, mi Señor Dios, esta enseñanza y que sea como oro molido, que lo podamos atesorar en nuestro corazón, mi Señor Dios, y guardarlo para un día de mañana, mi Señor Dios, poderlo expresar, mi Señor Dios, lo que tú nos estás enseñando, mi Señor Dios. Gracias te damos, bendice a cada familia, a cada hermano, a cada persona, mi Señor Dios, que toma su tiempo para escucharnos en este momento, en este día, mi Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los voy a invitar, hermanos, a que vayamos a este estudio bíblico y deseo de todo corazón que sea de mucha bendición. Es un estudio que se va a dividir en 3 o 4 partes. Ahí lo vamos viendo en el proceso. Pero nos vemos. Dios me lo bendiga. En este pequeño estudio vamos a hablar sobre Elías. Conocer un poco de su historia, de un hombre que vivió en una época extraordinaria. Cuando Jesús fue crucificado, algunos creyeron haber oído que Jesús le pedía ayuda a Elías. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46 y 47, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y uno dijeron: déjenlo en paz, veamos si viene Elías a salvarlo. Y otros decían: ¿por qué llama a Elías? ¿Quién es este profeta llamado Elías que tuvo semejante impacto en la historia de Israel como para que el pueblo siguiera hablando de él cientos de años después, cuando aconteció esto de Jesús? Pues este profeta, que creían que Jesús clamaba por él fue quien desafió con valentía a un rey. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 16 y 18, dice: así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. Y el rey Acab fue a encontrarse con Elías, y cuando le vio, le dijo: ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó: yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir a dioses falsos. Este Elías es también quien resucitó a un muchacho. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 17 al 22, leemos:
Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Este Elías es el que hizo caer fuego del cielo. En Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo del 37 al 39 podemos leer: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Este Elías es también el que ascendió al cielo en un carro de fuego. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 leemos: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías era un hombre normal como tú y yo, pero su vida es increíble. Elías estaba sujeto a los mismos sentimientos y estado de ánimo que nosotros. Su vida estuvo llena de milagros. El apóstol Santiago dijo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y quizás Santiago lo mencionó, pues había muchas leyendas sobre Elías, pues lo representaban a Elías como un Dios más que como un hombre. Dios nos dio la oración para ayudarnos, y Elías, al ser como nosotros, la oración era la manera como se comunicaba con Dios. Elías experimentó las mismas debilidades y fracasos como nosotros. Este profeta, que participó en tantos acontecimientos maravillosos de la Biblia, no era un superhéroe con capa. Era una persona normal como tú y yo. El desaliento, los temores y las dudas también los padeció Elías. Esto nos muestra un Elías frágil humanamente y de una necesidad de orar a Dios, y esa era su dependencia. Él dependía de Dios. Elías fue un hombre también misterioso. Aparece de repente con una introducción muy peculiar. Nada de linaje, ni un currículum. No había de él un árbol genealógico. En Primera de Reyes,
capítulo 17, versículo 1, leemos: Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galat. Es todo lo que se dice de Elías. No hay más información de su genealogía, solo que era de los moradores de Galat. No hay un significado claro de la palabra tisbita. Algunos creen que se refiere a Tisbe, una ciudad más allá del Jordán. Pero también hay una traducción de tisbita que significa forastero o visitante. Esto podría significar que Elías no tenía un hogar propio y que vagaba por Galat. Es decir, entonces Elías, el forastero o el visitante, era un morador en Galat. Solo sabemos, como decía ahorita, que era de los moradores de Galat. Y Galat estaba al este del río Jordán y la habitaban las tribus de Israel. La tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, las cuales en la época de Josué no entraron en la tierra prometida. El nombre de Elías, su nombre hebreo es Elijah, que Ya es igual a Ya, que significa es él. En sí, el nombre de Elías significa Jehová es Dios. El significado de su nombre es tan importante que fue enviado para demostrar a Israel que Jehová era el único Dios verdadero y no Baal. Elías fue un hombre para una época extraordinaria. Los milagros que caracterizaron su vida pública fue con un despliegue sobrenatural de poder, que igual marcó, así como otros dos periodos de la historia de Israel. Primero fue el éxodo sobrenatural de Israel. Los milagros de Moisés demostraron que habían librado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Muchos años después, los milagros de Cristo y de sus apóstoles dejarían claro que el mismo Dios libraba del castigo y del cautiverio del pecado a personas de toda nación y toda época. ¿Qué sucedía en los días de Elías que exigía un despliegue sobrenatural de parte de Dios? El reino del norte de Israel había comenzado a deslizarse en la oscuridad de la idolatría. La situación espiritual se había deteriorado tanto que Elías pensó equivocadamente que era la única persona que todavía creía en Dios. ¿Por qué? Leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ante esta situación que se vivía, Elías fue un hombre muy valiente. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, leemos: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La economía de Israel se apoyaba en la agricultura. En la respuesta a la oración del profeta Elías, Dios iba a detener las lluvias estacionales. ¿Por qué? Fue una llamada de atención en una época de juicio correctivo. Israel había caído en la adoración de Baal. La supresión de la lluvia en un clima seco sería de por sí un golpe agobiante para Israel, que como les decía, se apoyaba en la agricultura. Cuando la mano correctiva de Dios cayó sobre su pueblo, Elías, una persona desconocida y sin registro de origen, entró en el palacio del rey Acab para proclamar la verdad de un Dios verdadero. El rey de Israel, Acab, había cometido un gran pecado. Había violado el primer mandamiento de Moisés. Estaba llevando a su pueblo de regreso a la idolatría. Y no era la primera vez que el pueblo de Dios había olvidado que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Habían olvidado que Dios mismo los cuidó en el desierto, guiándolos a la tierra prometida. Habían olvidado que Dios les daba el pan cada día, que Dios los cubría con una nube, que Dios ponía fuego en la noche para que no pasaran frío. Se habían olvidado de ese Dios. Desde los días del Sinaí y del becerro de oro hasta la época de Ezequiel y del lugar santísimo, plagado de ídolos, las deidades locales habían seducido al pueblo escogido de Dios. Quizás hoy en nuestros tiempos nos creamos inteligentes como para participar de algo tan primitivo como la adoración a los ídolos. Y quizás te puedas preguntar ahorita, pero en este siglo XXI no somos idólatras. Pero ¿qué hay en ese tiempo? En ese tiempo hay dioses humanistas. Parece que no. Pero hay un despliegue de personas que se vuelven, que se siguen, que se idolatran. Y estamos hablando de estrellas del cine, estamos hablando de estrellas de televisión, estamos hablando de deportistas, estoy hablando de músicos y quizá de líderes. Los convertimos en dioses humanistas. Están también los dioses materialistas. Dice en Mateo 6, versículo 24, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Se ama el dinero, se ama tener más, se desea. Y ahí es cuando se empieza a las cosas materiales volverlo Dios, como lo más principal. Están los dioses sensuales en esta época. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Están también los dioses relacionales. ¿Y qué es esto? Aún algo tan maravilloso como las relaciones sanas
pueden transformarse en un ídolo. Jesús advirtió: el que ama a padre o a madre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso está en Mateo capítulo 10 versículo 37. Los dioses relacionales van más allá de esto. Las amistades, a veces los volvemos como dioses relacionales. Son lo más importante que podemos tener. Dios confrontó a Acab por medio de Elías respecto de lo que Pablo nos advierte en Romanos 1:23. Adorar a una criatura en lugar de nuestro Creador. La respuesta de Dios fue que no habría lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Fueron las palabras de Elías, un hombre sin un trasfondo histórico, sin una genealogía, solo un hombre de los moradores de Galad. Un hombre que emite un juicio de parte del cielo y desaparece sin dejar rastro. El mensaje de Elías para Acab tenía un precedente importante. Años atrás, Moisés había advertido que la apostasía nacional haría desaparecer la lluvia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17, dice así: guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os dado Jehová. A pesar de las repetidas advertencias, Israel le fue infiel a Dios. Y bajo el reinado de Acab, la tierra sufriría más de 3 años de sequía. En Santiago 5, versículo 17 nos dice que la oración de Elías fue el medio que Dios usó para marcar y desatar juicios. Es increíble que Elías pudiera tener esa osadía y valor espiritual, un hombre como nosotros, pero Santiago declara que su oración produjo resultados impresionantes. En Primera de Reyes no se menciona la oración de Elías. No obstante, Santiago nos dice que oró fervientemente para que no lloviera, y así fue. Además, oró de forma específica. Oró para que no cayera ni rocío ni lluvia, que no hubiera nada de humedad. Durante 3 años y medio, Dios utilizó las oraciones de un hombre como nosotros para confrontar a aquellos que se habían alejado de su amor. Elías comprendió el poder de la oración y lo puso en práctica, lo cual nos propone algunas cuestiones esenciales para considerar. ¿Creemos que nuestra eficacia para Dios depende de nuestros talentos o de nuestra posición, o dependemos de Él? ¿Consideramos al Dios verdadero como el único objeto de nuestra adoración, o hay otros dioses que nos empañan el corazón y la mente? ¿Ponemos en práctica el recurso de la oración por medio del cual Dios puede obrar milagros según su voluntad?
¿Qué tan importante es ir conociendo la vida de Elías? ¿Qué tan importante es saber quién fue este hombre? Un hombre que no tiene una historia genealógica, que no tiene una descendencia, que no se sabe de dónde vino y de dónde llegó, pero su nombre lo dice todo. Hay tanto que aprender de Elías. Hay tanto que saber de la vida y de la historia de Elías. Hoy vimos una primera parte importante de lo que Elías hizo en ese tiempo cuando oró a Dios para una sequía por 3 años. Un hombre que tenía una fe grande en Dios. Un hombre del cual no hay registro de su genealogía, no hay un registro de su descendencia. Simplemente se sabe que era un hombre de los moradores de Galat, cuyo nombre significa Jehová es Dios, al que se le conocía como Elías Tisbita, que significa Elías el forastero o Elías el visitante. Hay tanto que aprender de Elías. Yo te invito a que dentro de 4 semanas nos volvamos a ver para continuar con esa pequeña historia de la vida de Elías en este estudio bíblico. Le damos gracias a Dios por esa enseñanza del día de hoy sobre la vida de Elías, lo importante que es conocer a este hombre que no se conoce en la historia su origen, pero sí fue una persona que fue usada por Dios de una manera especial en su tiempo y que aún es recordado de una manera especial. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar este primer estudio sobre la vida de Elías. Hay unas fracciones más que se van a ir compartiendo conforme las semanas. Y pues vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias te damos, Padre Santo, por este día. Te doy gracias, mi Señor Dios, por cada hermano que estuvo conectado por medio de las redes sociales, mi Señor Dios. Te doy gracias por la enseñanza del día de hoy, mi Señor Dios, sobre la vida de Elías, mi Señor Dios, una persona que tú usaste, mi Señor Dios, de una manera especial, que tú, mi Señor Dios, lo hiciste para que llevara, mi Señor Dios, una palabra fuerte, mi Señor Dios, al rey Acab, mi Señor Dios, y al pueblo de Israel, mi Señor Dios. Yo te pido que esa palabra que hoy recibimos, esta enseñanza, mi Señor Dios, sea atesorada en nuestro corazón, mi Señor Dios, y que la llevemos cada día, mi Señor Dios, en nuestro diario vivir, mi Señor Dios, conforme estamos viviendo, que sea una alerta, mi Señor Dios, lo que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo, mi Señor Dios, y las palabras de Elías, mi Señor Dios, a este tiempo, a nuestra vida, mi Señor Dios. Que tu lluvia no cese, mi Señor Dios, que tu lluvia no acabe, mi Señor Dios, que tu agua viva, mi Señor Dios, siga refrescando nuestra vida, mi Señor Dios. Bendice a cada hermano donde quiera que sea, mi Señor Dios, y que tu Espíritu Santo, mi Señor Dios, y tus ángeles se queden en cada hogar, mi Señor Dios, cubriéndoles, protegiéndoles, mi Señor Dios, ante esta situación que estamos viviendo a nivel global, mi Señor Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos pronto en la segunda parte de este estudio sobre la vida de Elías. Dios me lo bendiga. Chau, chau.